concentramos en el proyecto A. Trabajamos con la columna del flujo descontado acumulado. ¿En cuánto tiempo recuperamos los 18.000? 5 años. Sí, pero no son 5 años enteros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 4 años es 14.863. Pero lo vamos a hacer así con churros. Entonces, hasta el cuarto año recuperamos 14.863. ¿Cuánto nos falta para llegar a los 18.000? Es 18.000 menos 14.863, me falta 3.136. ¿Sí? Ok. Eso me falta. En la gestión en la gestión 5, ¿cuánto generamos en el año? En la gestión 2, o en el año 5, ¿cuánto generamos en el año? Flujo descontado, generamos 3.574. Que obviamente sumado a los 14.863 nos da los 18.437. Ok. Entonces, pero todo el año genero 3.500. A través de una regla de 3, ¿en cuánto tiempo genero 3.136? O sea, flujo de caja, flujo descontado, año 5, estamos diciendo que es 3.574, todo el año. Pero 3.136, ¿qué fracción del año nos cuesta o nos representa conseguir? Es una regla de 3. Si en todo el año generamos 3.574, 3.136, ¿en qué fracción del año? ¿Cuánto es? Que tenemos que hacer una regla de 3 donde me va a salir que es 0.88 años. O sea, en los 3.136 logro en 0.88 años. Si quieren trabajar en meses, pues no hay problema. ¿Qué hacemos? Y multiplicamos o dividimos. Tenemos otra regla de 3, 0.88 transformen en meses. Eso nos da 10.53 meses. ¿Quieren días más? Perfecto. Ya tendríamos en meses, y la parte decimal que está en meses lo voy a convertir en años. En otras palabras, 10.53 le voy a quitar 10 meses enteros y esa sería la parte decimal en meses. Lo convierto en años. No me miren como si fuera cosas del otro mundo, ya saben convertir meses en años. Convierto. O meses en días, mejor dicho. 16 días redondeando, 15,9 días. Aquí no estamos haciendo nada del otro mundo. Trabajando con un año comercial. ¿Cuánto nos da?
¿Qué hacemos? Dividimos, multiplicamos por 360. Estamos en meses. ¿Cómo lo convierto en días? Por 30. Por 30, ¿no? Ajá. Dice por tener. Ok, entonces, los 3,136 pesos que me falta, ¿en cuánto tiempo lo logro en el año 5? En 10 meses y 15, casi 16 días, ¿no? Eso tarda. Entonces, la respuesta final de que en cuánto tiempo recuperamos los 18,000 va a ser 4 años, 10 meses. exacto, 10 meses 15,9 y 15.9 días. Y como sabemos esas cosas, y se supone que hemos aprendido en mate financiera, con ese grado de precisión podemos dar, ¿no? Los 18,000 se recuperan plazo de recuperación de la inversión son 4 años, 10 meses, casi 16 días. Bueno, como este tema es no hacer, sino que ustedes aprendan a hacer, calculen de los otros dos proyectos. Manso Long. Se los voy a poner ahí al lado los flujos acumulados. Ahí tienen toda la información. ¿De qué hay que hacer estos? Ah, no sé. ¿Cómo salen? Dice. Ni idea, porque ahora sí estoy. Uno ya sé de dónde saco. ¿De dónde? Esto, bueno, los autos, la inversión hay que recuperar 18,000, o sea, tenemos que recuperar 18,000. Ahorita todos con 18,000, entonces 18,000 menos esto, ahorita el saldo, luego descontado, hay que copiar de esto. Lo voy a agrandar. A partir de aquí sí, porción del año 5, saldo, eso sí no sé. Regla de 3, dice, no sé qué regla de 3 hasta aquí. A ver, es esto, más esto, más esto ya quedaría. Nunca aprendí bien la regla de 3 y eso que es fácil. No, no es eso. Entonces, haces al revés.
no sé. ¿Qué quieres sacar? ¿Qué quieres sacar? Esto es 0.38. Solo lo dividido. Saldo entre el flujo. ¿Eso? Saldo. Esto entre el flujo. Y esto. Eso y esto. Es 15. El de días. Se resta el entero. Se resta el. A ver, paréntesis. Ya. Eso. El ¿Esto? meses del meses. ¿Esto? Meses. ¿Esto? Meses. No, ¿cuál es ese? ¿O cuál? Meses. El ¿Entero? El que tiene enteros. Sí. Se resta con los enteros 10. ¿Qué? Enteros, con los enteros. O sea, 10. Se resta de los enteros que tiene. 10. Menos 10. Menos 10. ¿Y por qué? ¿Listo? Se resta por los No enteros podemos que tardar, tiene. ¿no? Está muy sencillo los casos. O sea, tiene que quedar. Aquí ya lo has hecho. Entonces en sí solo ya tienes que copiar el 0.56. Proyecto B. ¿Qué respuesta vamos a dar? O sea, el 10 porque sí. ¿Cuándo recuperamos los 18.000? Nunca. Entonces, conclusión, no se recupera. Proyecto C. 5 años, 2 meses y 23,9 días. Bajo la misma lógica que hemos hecho, diríamos, hasta el quinto año recuperamos 16.000. Me falta 1945, ¿no? ¿En qué fracción de año alcanzamos 1945? En 0.23 años, ¿no? Pues pondremos así como estaba, 0.23 años. Pero como se hace poco comprensible decir 0.23 de años, lo convertimos en meses. Sale 2.80 meses. Y finalmente lo convertimos en días. Y eso nos da 23.90 días. Respuesta: se recupera en 5 años, 2 meses y 23.90 días, casi 24. Entonces, si tenemos esa precisión, es muy fácil definir cuál es el proyecto que más nos conviene. ¿Cuál sería? Se recupera más rápido. ¿Cuál proyecto? Proyecto A. Ah, ¿por qué? Se recupera más rápido. Porque el proyecto A nos recupera en el menor tiempo posible. Y ese es el criterio. Recuperar lo más rápido la inversión. Ok. Con esto, nuevamente calificamos el método. Tenemos 3 criterios. Primero, ¿cuál es el primer criterio? Que se considere los flujos. Considera todos los datos. Para la respuesta, el método utiliza todo el flujo de K. ¿Sí o no? Para elegir qué es el mejor, cuál es el mejor proyecto, ¿considera todo el flujo de K?
¿Sí o no? Ya pues estamos callados. ¿Sí o no? Mal o bien, diga. ¿Por qué no? Porque solo toma en cuenta los años hasta donde se recupera. Correcto. No considera porque solo le importa llegar al 18. ¿Qué viene después? Le importa un pepino. Solo le importa llegar hasta los 18.000. En el proyecto C llegamos hasta 24, pero no le interesa. Le interesa hasta 18. Y una vez que llega al 18, calcula su tiempo y listo. Entonces, no toma en cuenta todo el flujo de caja. Primer pecado. Segundo, ¿cuál es el segundo criterio? Considera el valor del dinero. ¿Considera el valor del dinero? Sí. Sí, porque ahora sí hemos actualizado con una tasa de descuento. Tercero, ¿evalúa cada proyecto de manera independiente? Sí, porque tengo el resultado para C, D y A. Entonces, 2 de 3 cumple, el tercero no lo cumple, ¿no? Entonces, ¿esta forma de haber ajustado el método es mejor que la anterior? Sí, lo es, pero no es totalmente satisfactoria porque no cumple los 3 criterios. ¿Estamos? ¿Está claro? Está fácil, ¿no? Hasta ahí llega ese método. Ahora vamos con el segundo método. El segundo método es un método súper popular, es uno de los métodos más aplicados. Este es el método que acabamos de ver, ¿no? Y lo que hemos visto es su ajuste tomando en cuenta flujos descontados. Ya lo hemos visto de manera práctica. Vamos al tercer método. Es el llamado valor actual neto o también llamado valor presente neto. Por eso yo en matemática financiera, cuando sacábamos valores de hoy, utilizaba el DA, valor actual, porque ahora solamente vamos a aumentar una palabra que es neto, ¿no? Hay otros libros que dicen valor presente neto, es lo mismo. Bueno, ¿cómo se calcula? Hay que traer al presente todos los valores que están en el futuro con una tasa de descuento. O sea, hay que actualizar. Y todos esos valores que están a partir del año 1 hacia adelante, traídos al presente, los sumamos después en el periodo 0, que es el hoy. Y después le añadimos el flujo de caja del año 0. ¿Por qué está fuera de la sumatoria el año 0? Porque el flujo de caja ya está donde quiero que esté. No tengo que llevarlo a ningún lugar, ya está. Entonces repetimos, no es otra cosa que descontar todos los flujos de caja que están en el futuro, traerlos al presente, sumarlos ahí y incluir en esa suma el flujo de caja del año 0. ¿Cuál es el criterio? El criterio para evaluar si es conveniente o no el método es que el resultado de este banco dé un valor positivo.
Si el VAN es positivo, se dice que se acepta el proyecto. Si el VAN es negativo, lo rechazamos en el proyecto. Y si el VAN es igual a 0, lo vamos a dejar ahí, porque después vamos a continuar explicando qué hacemos en ese caso. ¿Ok? Bueno, entonces apuntemos con los mismos datos del ejercicio aplicar este método que estamos viendo. Estos son nuestros datos, ¿no? Con estos datos estamos trabajando. Vistos desde el punto de vista gráfico, así sería desde el punto de vista gráfico, ¿no? Donde el flujo de caja del año 0, ¿dónde estaría? En el año 0. Y como normalmente es salida de plata, sería negativo. El flujo de caja del año 1, 6.000. Flujo de caja del año 2, 5.000. Flujo de caja del año 3, 3.000, y así estaríamos graficando el proyecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente 6 años tiene, no es 8, ¿no? Así estaríamos graficando la información del proyecto A. Pero para aplicar el método que le estamos llamando valor actual neto, ¿por qué viene el nombre? Valor actual, porque ya sabemos, estos dineros que están en el futuro, ¿dónde los llevamos? Al presente. Por eso lo llamamos valor actual, podemos aprender en marca financiera a efectuar actualizaciones o hacer descuentos. Y decimos neto porque en este ejemplo, por ejemplo, tenemos valores positivos, tengo valores negativos. Cuando yo los sume, vulgarmente se dice lo estamos neteando. O sea, se están compensando valores positivos y negativos. Entonces, por eso es que viene esta letrita que dice valor actual neto. ¿Por qué? Porque en vez de tener así 7 números, puede tener un solo número. Y ahí se van a netear valores positivos y negativos. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo es su fórmula? La fórmula es llevar los 6.000 que están en el año 1 hasta el año 0. Llevar los 5.000 del año 2 al año 0. Siguiente cifra, 3.000 del año 3 al año 0. ¿Y cómo lo llevamos? Con una tasa de descuento. ¿No ven? Entonces llevamos cada una de estas cifras al periodo 0 y el 18.000 que está ya en el año 0 lo junto y se va a volver solo un solo número. ¿Sí me entienden? Bueno, vamos a trabajar con la misma tasa de descuento que hemos hecho hace un momento. Creo que hemos trabajado con 9%. Bueno, y la tareita de descontar ya lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque los 6.000 ya hicimos el cálculo, ya está descontado. Se había vuelto 5.500.
los 5.000, también ya hemos hecho la tarea de llevar al año cero. ¿Cuánto se ha vuelto? 4.208. Y todavía la suma ya está hecha. Porque cuando hemos hecho este flujo de caja acumulado, ¿qué hice? Fui sumando. Año 1 más año 2 más año 3 más año 4, etc. Toda la suma ya está calculada. ¿Entienden? Eso es porque hemos hecho primero el anterior método y hemos elaborado este cuadro. Pero si no lo tuvieran este cuadro, ¿qué tienen que hacer? Es llevar cada una de estas cifras con la tasa del 9% al año cero y después sumar. ¿Me entienden? Entonces, para aplicar el método, ya buena parte de la tarea ya está hecha, no hay que hacer cálculos adicionales. Con ello, ¿a qué sería igual al BAN? Diríamos la sumatoria de todos los flujos de caja descontados del proyecto, pondremos así, ¿no? BAN, proyecto A. El BAN del proyecto A viene a ser igual a la sumatoria de sus flujos de caja descontados, que me da 19.630. ¿Sí? Ya esto le voy a sumar, ¿qué? El flujo de caja del año cero. ¿Cuánto es el flujo de caja del año cero? Menos 18.000. Y el resultado va a ser 19.000 más menos 18.000, el resultado es 1.630. ¿Se entendió? 1.630. Ok, si se ha entendido, díganme cuánto es el PAN del proyecto B. ¿Y cuánto es el BAN del proyecto C? Menos 3.679,36 para el B. Un par de minutos. Acá. ¿Hiciste? Sí, ya está. ¿Cuáles son los...? No son diferentes. Ya no sé. ¿Qué has hecho? Entonces, para el D diríamos menos 3.679, y para el C 6.402, ¿no? Ok, primero, ¿hay alguna duda de cómo estamos calculando?
¿Alguien tiene alguna duda de cómo estamos calculando? El que calla otorga. Bueno, vayamos en cuanto a la interpretación. A ver, facilito. ¿Qué quiere decir estos tres números? Lo que quiere decir es que tenemos en total 7 datos, desde el año 0 hasta el año 6. Tengo 7 datos. Y en esos datos tengo números positivos y tengo números negativos. Si los mezclo, los junto, ¿quién habrá ganado? ¿Los positivos o los negativos? En el proyecto A, por ejemplo. Han ganado los positivos. Porque cuando se han restado con los negativos, el resultado ha sido positivo. Entonces, los positivos han ganado sobre los negativos en cuanto en 1630. El mismo resultado o la misma interpretación hacemos en el proyecto B. Teníamos 7 números, los hemos llevado todos hasta el año 0, los hemos juntado y ¿quién ha ganado ahí? Los negativos. Los negativos han ganado con 3.639. ¿Sí? Y acá, en el tercero, la misma explicación que en el primero. Bien. Entonces el proyecto dice, vamos a elegir, porque estamos trabajando con proyectos con fines de lucro, ¿no ven? Entonces dice el proyecto, el método dice, solo nos vamos a quedar con proyectos donde los positivos le ganen a los negativos. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a hacer un proyecto para que pierdan? ¿No? Hacemos proyectos para ganar. Y cuando sale un van positivo, significa que los números positivos ganan a los negativos. Entonces, el primer filtro que se tiene en el método es que todo van que sea positivo se acepta. Vanes negativos los rechazamos. Proyecto A, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? Lo aceptamos. Proyecto B, rechazamos. ¿Y el proyecto C? Lo aceptamos. Ok, entonces tenemos el A y el C como proyectos que pueden ser aceptados. Pero si hubiera sacado uno como van, el 1 es positivo, o 1.2 si quieren. 1.2 es positivo y también hubiera sido aceptado, ¿no ven? Ok. Entonces, el primer filtro es solo aceptar números positivos de aquellos proyectos que así lo determinen y nos quedamos con ellos. Y los que sean negativos los descartamos. Ahora, solo trabajamos con los aceptados. ¿Con cuál nos quedamos? El método nos permite priorizar. Porque dice, ¿cuál es el proyecto con el van más alto? 6. Luego dice, ¿cuál es el proyecto con el segundo van? Con el tercer van más alto. Y entonces, yo no puedo ordenar los proyectos por el valor de su van. Yo puedo decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Entonces, el método ya me permite también priorizar. Y en función de esa priorización y plata que ustedes tengan, se escoge el proyecto con el mayor van positivo. O sea, el criterio es escoger el proyecto que tenga el mayor van que sea positivo. Porque si los tres son negativos, la decisión no es hacer el menos, es no hacerlo. Porque si con los tres voy a perder, ¿para qué hacemos el proyecto? ¿No? Hay una ventaja. Bueno.
Este método, entonces reitero, permite separar proyectos que pueden ser aceptados de los rechazados. Y de los aceptados nos quedamos con el proyecto que sea o que tenga el mayor valor positivo. Con ese proyecto me quedo. Y en este caso nos estaríamos quedando con el proyecto C. Ahora, lo vamos a calificar al método con los 3 criterios que tenemos. Criterio número 1. ¿Considera el método todo el flujo de caja? ¿Sí o no? Vamos a escuchar. Si me dicen sí, ¿por qué? Si me dicen no, ¿por qué? ¿Considera todo el flujo de caja para sacar los resultados? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú? Es que utiliza todos los años y no hasta donde llega a los 18. Todo. Exactamente. Utiliza todo el año, todo el flujo de caja, ¿no? O sea, porque no le interesa quedarse solo en 18,000, sino dice más allá, llegamos hasta el final. Entonces, criterio 1 lo cumple. Criterio 2. ¿Considera el valor que tiene el dinero a través del tiempo? Sí. Sí, porque hemos utilizado una tasa de descuento del 9%. Criterio 3. ¿Nos da resultados para cada proyecto? Sí. Entonces, sí cumple los 3 años. Y por eso este método es tan recomendado para evaluar los proyectos de inversión. Cuando estamos haciendo la evaluación financiera, lo que estamos queriendo es establecer la viabilidad financiera de hacer el proyecto, es decir, que el proyecto nos dé ganancias. Porque si un proyecto no nos da ganancias, como es el caso del proyecto B, no debemos hacerlo. ¿Y para qué hacemos eso? Para no invertir la plata primero y después darnos cuenta que había sido un fracaso. Por eso hacemos el estudio, lo que se llama ese documento, el proyecto. Lo evaluamos y en papel calculamos si es viable o no. Y después recién empezamos a ejecutar. No hacemos la ejecución primero y después evaluamos. Ahora, pero yo les mentiría si fuese así tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿qué pasa si yo tengo un proyecto D y me da un BAN de 1.2? O sea, un boliviano con 20 centavos. Porque estos valores que estamos encontrando están medidos en plata, ¿no? Son pesos. Entonces, ¿qué pasa si un proyecto lo evalúo y me sale un boliviano con 20 centavos? Académicamente decimos que nos ha dicho el hombre, si es positivo lo acepto. 1.2 es positivo, lo acepto. Supóngase que es el único proyecto que tiene, no tiene ni el A, ni el B, ni el D, ni el C, solo tiene el D y le está un BAN de 1.2. Entonces, académicamente, digamos, deberíamos aceptarlo, pero en la vida real no lo haríamos ese proyecto, no lo haríamos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo en pocas palabras que los flujos positivos le han ganado los flujos negativos ¿con cuánto? Con un boliviano con 20 centavos. O sea, nada. Y como estamos haciendo flujos de caja, los flujos de caja, ¿qué son? Estimaciones. Estimaciones de lo que piensan vender y de los gastos que van a tener. Son presupuestos, son meras proyecciones. Y la vida real nos dice de que es normal que los ingresos los sobreestimemos, seamos muy optimistas en los ingresos y los costos los subestimemos. O sea, en pocas palabras, cuando se hacen los proyectos,
ni logramos los ingresos que podíamos hacer en el papel, ni los gastos se ejecutan como está en el papel. Normalmente son más altos. Entonces, si nos vamos con un margen tan miserable de 1.20, pues estamos asumiendo un brutal riesgo de aceptar un proyecto simplemente porque es positivo. O sea, en los hechos, chicos, si ustedes van a llevar adelante el proyecto, su van tiene que ser sustancialmente grande para que lo animemos a hacer. En otras palabras, debe haber un buen margen, un buen colchoncito para que me permita cubrir los costos que me había olvidado elaborar o tomar en cuenta en el flujo de caja. Tiene que ser bastante alto. Entonces, desde el punto de vista académico, solamente vemos que sea positivo, nada más. O que sea negativo para desecharlo. Pero desde el punto de vista práctico, el número debe ser sustancialmente grande. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tan grande? Relaciónenlo con su inversión. Por ejemplo, aquí estamos generando una ganancia invirtiendo 18,000 y yo tengo un remanente de 1.630. O sea, llega a ser menos del 10%. ¿no? 10% de 18,000 son 1.800. Entonces va a salir algo de 8 puntos y algo. En cambio, este proyecto C nos está dando 6,000, que en relación a la inversión que hemos hecho de 18,000 va a estar bordeando el 30%. Entonces, sí es bastante razonable, ¿no? Entonces, relacionen estos márgenes con el monto de la inversión que están haciendo para ver si vale la pena, si es sustancialmente grande el pedazo que nos queda. Entonces, de manera práctica, es decir, de la vida real, así me lo tiene que tomar el banco. Y de manera académica, pues, suficiente es saber si es positivo o negativo, y si tenemos puros positivos, los ordenamos de mayor a menor, y ya tenemos la secuencia de proyectos que hacer, ¿no? Bien. Ahora, este método se utiliza mucho en el sector público. ¿Por qué? Por todos los elementos que hemos hablado. Cumple los 3 criterios. Pero en el sector público, supongamos, piensen a ver en un proyecto de apertura de un camino vecinal. Digamos, ¿qué pasaría si ustedes tienen un proyecto para hacer un camino vecinal y, qué sé yo, tienen una inversión de 14,000 y cada año van a tener unos gastos de operación y mantenimiento del camino para que esté en buenas condiciones? Y digamos, vamos a 500 en el primer año, 2.500 en el segundo año. Como se va haciendo viejo el camino, se va deteriorando, cada vez va subiendo los costos. ¿Qué pasaría si tienen un proyecto con estas características? En otras palabras, sus flujos de caja son números negativos. ¿Por qué? Porque el proyecto que va a hacer con inversión pública no podemos colocar un peaje como en la autopista y cobrar a los comunarios para que paguen y con eso cubrir los costos de operación y mantenimiento. Pero hay que hacer esos mantenimientos. Entonces, este es un caso normal en el sector público donde vemos que su flujo de caja sale negativo todos los años. Pregunta, ¿nos podría servir el BAM para evaluar este tipo de proyectos? ¿Nos podría servir el BAM? Ya sabemos que su resultado va a ser negativo, ya sabemos, porque si estamos trabajando con puro flujo de caja negativo, ya sabemos que
Pero el tema es cómo podemos utilizar esta herramienta en esos casos. Entonces yo les decía, este método es utilizado en el sector público. Pero ¿qué pasa con los proyectos que tienen estas características? Lo que sucede es que el criterio cambia. Ya sabemos que va a salir negativo, ya sabemos. Entonces el criterio es elegir el proyecto donde me dé el menor nivel de gasto. O sea, el menor número negativo. Yo puedo tener un proyecto con este flujo, otro proyecto con otro flujo, y todos van a salir negativos. Entonces buscamos el proyecto con el menor nivel de gasto. O en otras palabras, con el bank más bajo negativo. Y ese es el proyecto. Ahora, en algún momento yo les decía, cuando se hacen proyectos de inversión pública, nosotros como ingresos es lo que vendemos, lo que hemos colocado son precio por cantidad, lo que vendemos, y eso me genera como ingreso. En el sector público lo que hacen es añadir otro tipo de ingresos que no son monetarios y dicen, sí, pero el comunario al tener este proyecto va a poder generar mayores ingresos para las familias, porque va a tener un camino para sacar sus productos. Ok. ¿Cuánto le va a mejorar por familia? Entonces lo que hacen es cuantificar y dicen, no, es que su ingreso promedio, ¿cuántas familias viven por ahí? Son 40 familias. Entonces vamos a asumir que les genera un ingreso mensual de 3,000 pesos por familia, multiplican 3,000 por 40 y eso lo llevan como flujo positivo. Entonces, por eso es que ellos se manejan ya no de evaluación financiera como nosotros lo hemos hecho, sino le aplican otro tipo de líneas para el flujo de caja y se llama un flujo de caja social, un flujo de caja económico. Pero no vamos a llegar ahí, pero lo que les estoy diciendo en pocas palabras, todo lo que vemos para evaluar proyectos de inversión privada, la misma herramienta se utiliza para la inversión pública. La diferencia va a ser la manera en que calculan su flujo de caja, nada más. Esa es la diferencia. Pero después, la manera de aplicar el método, de interpretar el método va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, una vez más, el BAN es un buen método por los criterios que hemos evaluado y por eso es que están extremadamente aplicados. Ahora, hemos trabajado con un flujo de caja descontado al 9%, ¿no ves? ¿Qué pasaría si la tasa de descuento yo la subo al 14%? ¿Qué pasaría con el resultado, con el banco? Solo tengo tres escenarios. Sube, baja, se mantiene. ¿Qué pasaría si la tasa de descuento trabaja en vez de 9 con 2? ¿Qué pasaría con el banco? El resultado bajaría. Y al contrario, si dejamos de trabajar con el 9 y les digo trabajen con el 5%, el resultado subiría. Y eso lo podemos hacer porque como está en Excel es bien facilito, ¿no ve? Acá está la tasa de descuento. Miren, si está con 9, si yo le coloco 14%, ¿qué ha pasado? Efectivamente el BAN ha bajado. ¿Y qué pasó con la evaluación que hicimos con los proyectos? El proyecto ha
Negativo. Pasa de haber sido aceptado inicialmente a ser rechazado. Con el proyecto B se ha vuelto más rechazado que nunca. Es más negativo, ¿no? Y el proyecto C se acepta, pero ha bajado su rango. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando? A señalar de que la bendita tasa de descuento ¿están listos ustedes a mujeres jugar bonito? Ahorita necesitamos. Cuando juegan los hombres, ¿por qué no gritan? Ok. ¿Qué pasa si la tasa de descuento es 4%? Los resultados han mejorado. ¿No ven? Ha mejorado porque se han vuelto más positivos y los que estaban negativos un poco menos negativos, ¿no? Pero inclusive pueden aparecer proyectos que estaban rechazados y aparecen aprobados. Entonces, así de importante es esa tasa de descuento. Entonces, la pregunta que siempre se hacen es, ¿y de dónde saco la bendita tasa de descuento? Si es tan importante. ¿De dónde saco? ¿Y qué es la tasa de descuento? Es el costo del dinero. Es el costo de capital. Financieramente le llamamos a esa variable costo de capital. Desde matemáticas financieras hemos venido utilizando esa variable, esa I que nos permite capitalizar o descontar o actualizar. Ya la hemos venido utilizando. La pregunta es en los hechos, cuando a mí me toque trabajar, ¿de dónde saco esa tasa? En muchos proyectos, esa tasa les dicen, no es otra cosa que el costo del dinero. ¿Ya cuánto te cuesta conseguir el dinero? Entonces saca un promedio de la tasa de interés activa que los bancos te cobran. Si te cobran un interés por prestarte plata, ese interés es el costo de capital. Entonces habrá bancos que cobran más, otros que cobran menos. Entonces saca un promedio de las tasas de interés activas, no pasivas, activas. Entidades como el Banco Mundial, el BID, para evaluar sus proyectos, tienen sus propias tasas de descuento, porque ellos elaboran una metodología donde sacan sus tasas de descuento y dicen, ok, si quieres que te lo financie el proyecto, mete esta tasa de descuento y evalúame tu proyecto. El sector público también tiene sus propias tasas de descuento. Es más, en el sector público, si ustedes son acuciosos, deberían entrar a ver por lo que es la página web de BID, y ahí sacan unas guías para elaborar proyectos y evaluar proyectos por sectores. Si quieren hacerlo en el sector eléctrico, pueden descargar gratuitamente una guía en PDF también. Si quieren hacer un proyecto de saneamiento básico, igual tienen una guía. Inclusive para proyectos menores o iguales a 1 millón de bolivianos, pueden descargar un aplicativo que está en Excel para que ustedes llenen la información y se lo sacan los bancos, todos los métodos que estamos viendo, se los sacan ahí. Entonces lo que iba es que no interesa el proyecto, sino interesa saber interpretar la herramienta. Y en esa herramienta una variable que influye mucho es la tasa de descuento y costo de capital. Una fuente muy popular, muchos textos así lo dicen, es sacar el tasa promedio de la tasa de interés activa. Pero nosotros vamos más allá
¿Por qué? Porque la empresa no solamente tiene como fuente de financiamiento la deuda, que es la deuda de los bancos, no tiene. Puede tener otras fuentes de financiamiento, como es, por ejemplo, la plata propia, la plata que colocan los accionistas, los dueños. Esa plata no es gratis, no es gratis. O sea, yo como accionista no pongo plata en la empresa y le digo, estoy poniendo, y no voy a cobrar nada por esa plata, no soy ningún bruto. Porque si compro una acción, estoy invirtiendo para ganar. Entonces, esa plata también tiene su propio costo. Y resulta que ese costo normalmente es más alto que el costo de prestarse por el tema de apalancamiento. Si consigo que proveedores me den líneas de crédito, también genera un costo de capital. Entonces, para los pocos que van a pasar a Finanzas 3 y se inscriban en mi paralelo de Finanzas 3, ahí les voy a enseñar cómo se calcula el costo de capital en función a dos metodologías, uno trabajando con valores de los mercados de valores y otro con información de la propia empresa. Y es de esa manera cómo deberíamos determinar cuál es ese costo de capital. No es tan fácil como decir un promedio de la tasa de interés activa. ¿Ok? Entonces, ese tema del costo de capital lo vamos a dejar para el otro semestre. Con muy pocos de ustedes me voy a ver. Y ahí es donde les voy a enseñar cómo calcular ese costo de capital. Hasta aquí, confórmense como un dato dado. Pero en la realidad no es así. No me van a dar siempre el costo. Bueno. Ok. Voy a volver a la tasa del 9% para no quedar distorsionado. Y los resultados que habíamos visto. Ahora, la pregunta es, oiga, usted me ha dicho, si es positivo, sucede esto. Si es negativo, sucede lo otro. ¿Y qué pasa si me da 0? Es decir, ¿qué pasa si el VAL es igual a 0? ¿El 0 qué es? ¿Qué es el 0? ¿Positivo o negativo? ¿Qué es para ti 0? No es ni positivo ni es negativo. El 0 no tiene signo. Entonces, ¿qué hacemos cuando mi proyecto me da un VAL igual a 0? Uno diría, entonces empatan los valores positivos con los negativos, voy a empatar, por lo tanto, ¿hago o no hago el proyecto? Bueno, si quieren saber qué hacemos en ese caso, vengan temprano el día miércoles, porque ahí voy a avanzar.